Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos como cada miércoles en punto de las 3 de la tarde tiempo del centro de México, 2 de la tarde tiempo de Culiacán y quién sabe qué horas en España y Dubái en esos lugares. Yo soy Gustavo Goñi y mi Y compañero es. yo soy Padre Monty. ¿Y de qué Y vamos a hablar? estamos, ¿De qué el vamos a día de hoy hablar, vamos Monty? a hablar de este mundo. ¿Qué rollo con el mundo en este casi final de 2025? ¿Acaso estamos en shock, en crisis? ¿Estamos polarizados? Y no como los coches, o sea, polarizados de polarizados. Así es de que quédese Choque con de... nosotros. Comenzamos. Hola a todos los que se unen a esta transmisión en vivo y a quienes están viendo ya grabado a este episodio en el podcast de Monty y Goñi a través de YouTube, Padre Monty Oficial. Gracias, Goñi, por otra vez conectarte con todos nosotros. Otra vez. Porque Pues, estamos en mi canal de YouTube. me da las gracias como si yo fuera su invitado, que no es el podcast Pues de es los mi dos. co-host, es mi co-host. ¿O de qué me he perdido? No, pues no sé. O sea, es mi canal de YouTube, pero es nuestro podcast desde los dos. Ya me despediste para ir pidiendo la indemnización, como dicen por ahí. No, nada que ver. Nada que ver. A ver, de mi ronco pecho. Resulta y resalta que la última semana, o sea, no las últimas semanas o meses, la última semana, el mundo se ha visto verdaderamente convulsionado y dicen quienes saben de estos menesteres que apenas empieza. Todo sucedió, bueno, está convulsionado el mundo desde hace mucho tiempo. En México, pues, ¿qué les contamos, verdad? Cómo estamos viviendo en inseguridad y en polarización y un montón de cosas. Pero recientemente, un activista que se llama Charlie Kirk, norteamericano, yo la verdad conocía poco de él, pero sí había yo visto algo, se le conocía como un activista importante, trompista, pero no tanto porque estuviera como mega casado o enamorado de Trump, sino porque coincidían en el tema de los valores, el rescate de la familia y muchas otras cosas más. Y pues seguramente usted ya se enteró y si no, pues búsquelo en las redes sociales. Fue atentado y fue desvivido, como dicen en las redes, para no pronunciar esa palabra que es terrible, pero que se utiliza en todas partes. Si no, pregúntele a mi compañero ahí en Culiacán y en muchos estados de la República. Y fue literalmente transmitido en vivo, fue terrible lo que sucedió en una universidad, había cientos de miles de jóvenes y pudo haber sido inclusive una desgracia mayor. Y a partir de ahí, perdón, Monty, ya terminó, se han sucedido una cantidad de hechos que son los que queremos hablar, pero a ver, Monty, ¿tú conocías a Charlie Kirk? Yo sí conocí a Charlie Kirk porque mucho de su labor de divulgación en torno a los valores de la familia, la defensa de la vida, el apostar por la institución de la familia tradicional, como así se le llama tradicional o también natural, como así también se le entiende, lo realizaba mucho orientado hacia los jóvenes universitarios. En muchos lugares él abría foros de discusión, tengamos mucho en cuenta eso, foros en los cuales los jóvenes lanzaban las preguntas que muchas veces en los medios de distinto tipo, películas, series, redes sociales, muchas veces se manejan cuestiones como, por ejemplo, decir que yo prefiero, en vez de tener hijos, pues tener mascotas, que somos demasiados en el mundo, que ya no deberían hacer tantos niños. Entonces, ese tipo de ideas, por ejemplo, que es una idea neomalthusiana, se ha transmitido por películas, se ha transmitido por canciones. Entonces los chavos, los jóvenes ya adultos universitarios, muchas veces le hacían estas preguntas acerca del control de la natalidad, acerca de la decisión de abortar, acerca de la legalización de las drogas y otras muchas cosas que se han venido dando en los países del así llamado primer mundo, países desarrollados. Y Charlie Kirk, con mucha agilidad y con argumentos certeros, científicos, datos duros y razonables, les abría el panorama, porque muchas veces vemos la gran corriente cultural de lo que podemos llamar la izquierda, pero que a mí no me gustan. Justamente ese es el tema del podcast el día de hoy, que dividamos las posturas en esos dos polos, izquierda, derecha, liberales, conservadores, progresistas y revolucionarios. Entonces, perdón, progresistas y tradicionalistas.
porque yo pienso que lo que hacía Charlie, junto con otros divulgadores, es abrir una discusión y un debate. ¿Cuáles son tus razonamientos? ¿Cuáles son los míos? Sopesémoslo, pongámoslos en la balanza. Entonces él hacía ese tipo de foros y justamente en ese desempeño de su labor de divulgación en la Universidad de Utah, me parece. Bueno, él lo hacía en todas partes porque Pero recorría la última vez, todo Estados Unidos, pero fue ahí en Utah, justamente, donde yo, por cierto, tengo amigos. Oye, Monty, una observación, se ve la palabra en vivo y tapa parte de tu rostro. Pero eso no aparece en Facebook. Solo aparece ok, porque yo estoy viendo aquí en Facebook y pues se aparece, entonces nada más te pongo. Vamos a checarlo. Para que puedas checar, porque pues no sería justo que no se te viera. Ya después de que termine el en vivo, mi cara no va a estar tapada. Bueno, ok. Entonces, resulta y resalta que se me olvidó, ¿qué me estaba diciendo? Bueno. Que tienes amigos en Utah. Sí, que tengo amigos en Utah, que ahí sucedió y que a partir de ahí fue una sucesión de inmediatez, ¿no? De videos que obviamente yo evito ver el momento en el que pasó, pero en uno de los que abrí se ve perfectamente cuando lo agreden y es espantoso. Qué horror. Sobre todo porque pues fue en vivo casi que tú lo viste. Sí. De inmediato el presidente Donald Trump se pronunció por esta atroz actividad y de ahí en escalada y en consecuencia, no solamente fue en Estados Unidos, fue en varias partes del mundo, en varios líderes, porque sirvió como para ligar un poquito el tema de qué está pasando, la intolerancia, sí. Como en Europa mismo, que fueron los que empujaron todo este tema woke, esta agenda que dicen y demás, y ellos mismos están echando marcha atrás. Y es como si se fueran las cosas hacia un extremo y otro de la balanza, porque esa lucha por los llamados derechos civiles empezó como una lucha en contra de la intolerancia de la política o de las instituciones que no reconocían los derechos de las minorías. Sin embargo, ahora quienes se están mostrando intolerantes son quienes defienden ciertas ideas y ampliaciones de derechos cuando simplemente se les invita a poner bajo discusión o bajo examen qué tan legítimos son esas peticiones o qué tan benéficos son a mediano y largo plazo muchas de esas propuestas. Es que tú dices en un principio, ¿no? Derecha, izquierda, centro, ¿no? Ni de un lado ni del otro, pero la verdad es que no solamente en México, sino en varios países del mundo, empezó a ponerse de moda la palabra conservador y progresista. O eres progre o eres conservador. Sí. Entonces tal pareciera que te obligaran a uno o a otro lado. Hace 40 años, 50 años ni siquiera te lo planteabas, ¿no? No estoy hablando de política, estoy hablando de consecuencia. Pero estamos hablando, por ejemplo, del discurso público en México, ya que durante 70 años la política fue muy monocromática de un partido que imperaba bastante. Sí, pero yo no quisiera llevarlo tanto al tema político porque entonces va a haber muchas diferencias, porque digamos que no eran del centro, quienes mandaron durante 70 años no eran precisamente del centro, o sea, ni tampoco eran conservadores, el PAN era el conservador. Pero es que justo en Europa encontramos, en cambio, un mundo más donde estas palabras conservador o progresista tienen casi 2 siglos de existencia o más desde la Revolución Francesa y la contrarreforma que hubo después de la Revolución Francesa. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese léxico y esas categorías o maneras de definir las cosas se importaron a América, donde nosotros inicialmente no tenemos de entrada un sesgo ideológico y a fuerza se ha querido encajar la ideología allí. Por ejemplo, una persona que defiende los derechos de un pueblo originario, antes llamados indígenas, un pueblo originario, autóctono, ¿tú crees que es liberal o es conservador? Pues es que para mí sería conservador. Para ti, pero en esos términos actuales se les llama liberales. Sí, lo que pasa es que... Porque lo conservador es el que está a favor del imperialismo, del monarca, del blanco supremacista. Sí, lo que pero pasa ¿qué es pasa? que... Estos pueblos tienen milenios, serían más conservadores, ¿no? Ok, lo que pasa es que de pronto es como pretender sentar en la misma mesa a todas las ideologías y ponerlas de acuerdo. Es muy difícil. Nosotros hemos ido adoptando, sobre todo en América Latina, Centroamérica, sí, etcétera, pues como nos van llegando las cosas, porque sí son por corrientes, ¿no? Hay quien habla que desde que nos conquistaron los españoles y no sé cuánto, que ya ves que dicen que hay que pedir perdón, no sé cuánto, muchas tonteras que como que siento que perdemos tiempo en todo ello, pero la verdad es que el punto es que en la actualidad, además con los medios electrónicos inmediatos,
O sea, todavía se crea más encono, más división, y entonces aquí en México dices, o eres chairo o eres fifí, es conservador o progresista, Eso por es llamarlo así. justo la polarización. Cuando hablamos de tú estás en el equipo A o el equipo B, en el azul, en el rojo, en el Y no hay rojo, de en el otra, blanco o en el negro, y no hay defínete otra. ahorita y ya. Entonces, esa manera de entender las cosas simplifica todo de una manera muy injusta porque no permite ver el punto de encuentro. Todo es choque, choque, choque. Enfrenta, porque mira, Estados Enfrentamiento. Unidos o eres republicano o eres demócrata, o no eres Ujú. de ninguno de los dos. Los republicanos Eso es polarizado. de manera tradicional los republicanos están más hacia el tema conservador de los derechos de la familia, del etcétera. Y los demócratas, bueno, todo el mundo sabe, están pro aborto, pro etc, 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 para no entrar ahí en Pero debates es estériles que porque no es el tema. lo triste es que ciertas cosas se tengan que quedar completamente fusionadas a uno de los dos polos, cuando no hay un terreno en común realmente. Simplemente hablando, por ejemplo, lo que mencioné hace rato, las comunidades o los pueblos originarios. Si de lo que se trata es de defenderles sus tradiciones, la posición o los movimientos que defienden sus tradiciones les tendríamos que llamar conservadores. Es una posición conservadora que los pueblos originarios tengan sus derechos, pero en cambio, en el debate público y en la terminología se le habla de ser muy progresista a quien defiende esos derechos. O sea, hay toda una confusión terminológica, hay toda una manipulación de las cosas para dividir y no para unir. Claro, y para confundir, porque a Para ver, confundir. en el terreno en el que tú nos movemos, más tú que yo, pero yo también, Ajá. entonces las personas que reciben la comunión en la boca, ¿qué son? ¿Conservadores? ¿Y los que lo reciben en la mano son progresistas? Estamos en ese asunto, o sea, ya incluso en la iglesia, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, igual hablamos de, ¿este sacerdote es conservador o es progre? Y hemos sido infectados por esa manera de entender las cosas que técnicamente hablando se llama dialéctica, y en el sentido en que lo formuló Hegel, el choque de dos posturas contrastantes, de dos posturas que no son equivalentes, incluso hasta en algún aspecto pueden ir frontalmente una contra la otra. Entender el mundo así, en clave de choque de generaciones, choque de culturas, choque de ideas, choque de intereses, genera conflicto más conflicto. Fíjate que qué bueno que lo aclaras, que fue ¿quién? Hegel, Hegel, porque sí. pues, mucha gente cree que fue López Obrador, ¿verdad? Pero bueno, oye, ¿qué te parece si vemos un video para quienes no saben quién es Charlie Kirk y de ahí partimos un poco? Sí, vamos a situarnos en este escenario actual, recientemente encendido, activado por Charlie Kirk. Había el video Obviamente no viene el momento donde sucede esto, solamente No. pasa algo, pero se detiene la imagen y continúa. Hay que saberlo, ¿sí? No vamos a poner ninguna imagen explícita, solamente es sobre él. Ahí va. El estadounidense Charlie Kirk era uno de los activistas de derecha más influyentes de Estados Unidos, especialmente entre jóvenes conservadores y un aliado de confianza del presidente Donald Trump. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Fue asesinado este miércoles de un disparo durante un evento en una universidad del estado de Utah. Su muerte a los 31 años ha conmocionado a Estados Unidos y se suma a una serie cada vez más larga de actos de violencia política en este país. Expresidentes y congresistas estadounidenses, republicanos y demócratas condenaron el asesinato. Incluso hubo un minuto de silencio en su memoria en el Congreso, aunque esto no detuvo las acusaciones mutuas que muestran el alto nivel de polarización que hay en Estados Unidos. The House will be in order. This is a dark moment for America. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today. This is awful. Are we going to do something or are we going to argue over rhetoric? That is my question about this. We have to pass gun safety legislation and stop this. Mientras, las fuerzas de seguridad emprendieron una cacería para capturar al atacante sin lograrlo en las primeras horas después del hecho. ¿Quién era Charlie Kirk? Te lo contamos en este video. Charlie Kirk era el hijo de un arquitecto y de una terapeuta de salud mental que creció en un suburbio de clase media de la ciudad de Chicago. Era cristiano evangélico, estaba casado y tenía 2 hijos pequeños de 3 años y 15 meses. Comenzó a hacerse conocido a partir de los 18 años cuando cofundó Turning Point USA,
Es una organización estudiantil que promueve ideales conservadores en las universidades estadounidenses. La forma en cómo se hizo conocido fue instalando una carpa en los campus universitarios que identificaba con la frase "demuéstrame que estoy equivocado", y a la que invitaba a estudiantes y jóvenes para confrontar ideas políticas. Tenía un estilo ávido y retador, y así logró que sus debates se hicieran rápidamente virales en redes sociales, convirtiéndolo en una celebridad mediática en Estados Unidos. Tenía 5,2 millones de seguidores en X, 7,3 millones en TikTok y más de 8 millones y medio en Instagram. ¿Y qué defendía? Pues entre sus causas estaban la defensa de los valores cristianos evangélicos, el derecho a portar armas en Estados Unidos, la economía del libre mercado, y también era un crítico abierto de los derechos de personas del colectivo LGBTI. Ese activismo lo hizo escalar hasta las altas esferas del conservadurismo estadounidense y se convirtió en una figura conocida en el entorno del presidente Donald Trump. De hecho, su organización Turning Point USA desempeñó un papel clave al involucrar a los jóvenes en la campaña electoral que llevó al presidente a regresar a la Casa Blanca. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence. Kirk nunca obtuvo un título universitario, intentó sin éxito ingresar a la Academia Militar de West Point y llegó a asistir a un colegio de educación superior, pero lo abandonó para dedicarse al activismo. Justamente solía mencionar esto con ironía en los debates por ser alguien que, sin grado universitario, desafiaba a estudiantes y académicos. Y no solo participó en múltiples eventos políticos y en convenciones republicanas, su cercanía con la Casa Blanca fue tal que llegó a viajar con el hijo del presidente Trump a Groenlandia, cuando el mandatario defendió que Estados Unidos debería ser el propietario de ese territorio. Algunas opiniones de Charlie Kirk llegaron a ser consideradas muy controvertidas, naturalmente entre quienes se le oponían. Difundió posturas antitransgéneros, también teorías conspirativas, entre ellas la que se conoce como el Gran Reemplazo, que se basa en un supuesto complot para sustituir a las personas blancas por grupos minoritarios. Se refería con escepticismo a la pandemia del COVID-19 y no menos polémicas fueron sus posturas defendiendo la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos que protege el derecho de los ciudadanos de este país a portar armas de fuego. Sin embargo, luego de su muerte, sus críticos también han destacado que Kirk era alguien capaz de debatir con personas de opiniones contrarias a las suyas para confrontar puntos de vista. Este asesinato engrosa la lista de hechos de violencia política que ha vivido Estados Unidos en los últimos años. Entre ellos se incluye el asesinato de una legisladora demócrata de Minnesota y su esposo, el tiroteo contra congresistas republicanos en un campo de béisbol en el estado de Virginia en 2017 y quizás lo más recordado, los 2 intentos de asesinato contra Donald Trump en 2024. Our nation is broken. We've had political assassinations recently in Minnesota. We had an attempted assassination on the governor of Pennsylvania. And we had an attempted assassination on a presidential candidate and former president of the United States, and now current president of the United States. Nothing I say can unite us as a country. Nothing I can say right now can fix what is broken. Nothing I can say can bring back Charlie Kirk. Para el corresponsal de la BBC en América del Norte, Anthony Zurcher, es difícil predecir el futuro de la política estadounidense en este momento. Pero en su análisis destaca que el panorama parece desolador, con un país donde existe una retórica política cada vez más divisiva, alimentada por la resonancia de las redes sociales y el fácil acceso a las armas de fuego. Nos hemos extendido bastante en esta presentación de un clip largo, casi 5 minutos del noticiero de BBC. Y quisiera aclarar que nosotros no estamos aquí canonizando o elevando a la categoría de mártir a Charlie Kirk. Aquí presentan con alguna objetividad periodística sus luces y sus sombras, pero también por si acaso quisiera preguntarte a ti, Goñi, que sabes más de medios y de cosas de política internacional que yo. ¿Por qué es importante que nos fijemos en lo que sucede en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, como vamos a ver un momento más? Nosotros que estamos acá en Latinoamérica, que estamos más meridionales, ¿por qué es importante fijarnos en qué pasa allá? Fíjate que en lo personal yo creo que el hecho de que empresas televisivas tan importantes como la BBC y otras tantas en el mundo, porque en todo el mundo se dio cuenta de esta noticia, que le dedicaran tantos minutos es mucho, porque lo más que te puede
dedicar una televisora importante a una noticia, inclusive en un terremoto o alguna desgracia importante, no son más de 30 segundos, por el alto costo que tiene el tema satelital y todo lo que ya sabemos. Entonces imagínate tú que esta nota fue de 5 minutos, una cosa así, y si no es que a lo mejor duró más, con todo lo que tuvo en sus repetidoras. Me parece que la intención es aprovechada por estos países de Europa que se han visto sobrepasados por el tema de la inmigración, de que hay tanta gente, sobre todo musulmanes, que son los que al parecer están inquietando mucho Europa. Y digo musulmanes porque hay de todas partes, hay incluso de México, de otros países, pero a raíz de esto, como que lo han tomado como una bandera para decir, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando también en otros continentes, en otros países, y cuáles son los riesgos. Obviamente en Estados Unidos tú puedes comprar una pistola mucho más fácil que un refresco. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, ¿tú te imaginas cuánta gente en ese campus estaba armada? Lo que pudo haber significado que alguien más hubiera empezado algún tiroteo o algo que sucede todos los días, desafortunadamente. Entonces, creo que la importancia es que algo está pasando, algo estamos haciendo mal, y hay quien habla de una manipulación maquiavélica de parte de las grandes naciones y economías del mundo, de querernos llenar de miedo, de culpa, de división, de encono, de radicalismo, y que la idea principal es levantar, ¿no?, a la gente para que haya choques, derrocamientos o empoderamientos de otras ideas. Y hay quienes hasta dicen que están preparando la venida ficticia de Jesús o del anticristo o de no sé qué. Aquí creo que se mezclan muchas cosas, Monty. Pero quisiera que nos mantuviéramos tal vez, aún en esos comentarios, no quiero desacreditar lo que tú dices, pero quisiera que nos mantengamos más en cuestiones de hecho que sean más fácilmente verificables, porque teorías de conspiración creo que hay millones. Sí, pero a ver, esto no es una conspiración. A la gente la están matando. Sí, exactamente, pero decir que aquí el asesinato de Charlie Kirk o la sublevación de manifestaciones como estamos viendo en Europa en este mes de septiembre, que todo eso es por una mano que mece la cuna o una mano negra por ahí, pienso que eso sobrepasa nuestra capacidad de análisis, al menos la mía. No me atrevería yo a empezar a decir aquí teorías de conspiración y nada parecido. No, es que no es una teoría de conspiración. Tú pediste mi opinión y te la estoy dando. Sí, pero para mí, esto tiene que ver mucho más allá con lo poquito que nosotros estamos viendo en los medios de comunicación. Y nos lo dan a cuentagotas y de manera obligada, porque hoy cualquier persona con un celular está grabando y está informando lo que está sucediendo. O sea, este cuate de Charlie Kirk hablaba de que tenía sus dudas del tema del COVID, que tenía sus dudas de muchas cosas. Entonces, eso como que toca muchas fibras que de pronto mucha gente que sí estaba conectada con ese tema, de pronto así como que dice, güey, ¿qué está pasando? O sea, realmente el mundo está polarizándose. Pero es que se puede seguir la genética, digamos así, de las ideas. Se puede seguir las consecuencias que tienen ciertas agendas ideológicas, porque ahí está el detalle. Objetivamente, como escuchamos, está habiendo violencia política en países que tenían una estructura donde, vamos a ver, se presumía gobernabilidad, se presumía la seguridad de los agentes políticos, que nadie tendría por qué sufrir un atentado violento de ningún tipo por expresar sus ideas. ¿Estés de acuerdo con ellas o no estés de acuerdo con ellas? Entonces, eso a mí, para empezar, me plantea un shock de, como tú dices, qué está pasando, qué no estamos haciendo bien, porque estamos llegando a sus extremos. Y mucho del despertar que se está dando es que no hemos puesto bajo análisis las ideas, como por ejemplo lo que está pasando en Europa. El Islam es una cultura ajena por completo a Occidente. No estoy diciendo que sea mala la persona de una cultura islámica, simplemente es una cultura distinta, que no comparte los valores, por ejemplo, uno muy sencillo, la igualdad entre hombre y mujer. No comparten esa idea. Entre muchas otras más. Entre muchas otras más. Que para nosotros occidentales es obvio que existe una igual dignidad, trato y debe haber oportunidades iguales para varones como para mujeres. Sin embargo, en los pueblos islámicos lo tienen claro para ellos que no es así. Que hay una superioridad natural del varón y se tiene que defender a toda costa y por ley, por constitución, etc. Bueno, pues aquí les va la imagen de las manifestaciones. ¿Qué tal si la vemos? A ver, vamos a ver. Las imágenes de las manifestaciones de Londres en este tema, anti-migración. Y que son recientes, de hace un par de días. Y que es reciente, y no estamos aquí juntando cosas que no tienen que ver. ¿Por qué? Porque lo que
Charlie Kirk, como otras personas han cuestionado, es de qué forma tan fácil hemos dicho, está bien, a asuntos en los cuales no hemos medido las consecuencias y por ser buena gente no hemos respetado, pues en este caso, los límites, ¿no? Claro, porque mira, un Martin Luther King, un John F. Kennedy y tantas personas que se han visto afectadas o atentadas, de pronto son personas que se atrevían a alzar la voz en su momento y que eran disruptivas, ¿sabes? Así es. Cae, o sea, porque mientras el discurso de lo políticamente correcto se nos olvida, hace menos de 100 años, en Estados Unidos, políticamente correcto era decir, los negros van aquí, los blancos van allá, el apartheid, hace menos de 100 años. Eso era lo políticamente correcto. Y Fíjate, cuando No, perdón. Antes de que, es que se me olvidó hace rato lo que iba a decir, perdón. Pero, por ejemplo, en el caso de Charlie Kirk, obviamente aquí no hay un punto de vista personal de Monty Goñi de si está bien o está mal. Obviamente todo lo que es atentado es malo. La violencia es mala aquí y en China, punto. Así y en tu es. casa y en la del vecino. Sí. Pero el punto está que, por ejemplo, hubo mucha burla, de verdad mucha burla de mucha gente en Estados Unidos, de decir, bravo, se lo merecía, porque dependía que la gente trajera armas y que le dieran un balazo, estuvo bien. Eso entonces, de hecho, en México hay un político que, por cierto, es de Aguascalientes, le fue muy mal porque lo corrieron de que era líder de una bancada de comunicación y todo por haber hecho un comentario desastroso que llegó hasta Estados Unidos de manera inmediata y pues tuvo que renunciar o lo renunciaron. No en lo sé. Relación a esto de Charlie. En relación a este tema que yo dijo, no sabía bueno, eso. Comentó, dijo, fue una sopa de su propio chocolate y de manera inmediata llegó a donde tenía que llegar y un secretario de altos niveles dijo, no, señorito, esto no es así y tuvo que renunciar. Y además de eso, todas las personas que en las redes sociales estuvieron festinando la muerte y etcétera, etcétera, todos los que son extranjeros están detrás de ellos y a todos ya les cancelaron la visa. Adiós la visa, sí. Es que no se puede hacer apología de la violencia, sea cual sea tu equipo de fútbol, tus preferencias personales, tu alineamiento político, lo que sea. No se vale. Además, ¿sabes qué, Monty? Charlie Kirk hablaba, él llegaba y montaba su carpa y la gente que quería lo veía y lo confrontaban de manera muy agresiva, lo atacaban. Yo sus videos he visto varios. Él no perdía la calma, les respondía, les conquistaba. Y ¿sabes qué? No entraba en debates estériles de 10 minutos. Tomaba el micrófono tras, punto. Él decía lo que quería decir. Y hubo mucha gente que lo empezó a seguir, que lo empezó a apoyar y eso causó un conflicto porque pues todo el tema woke se sintió afectado, sintió que estaban perdiendo cosas y ni siquiera por Charlie Kirk, por políticas de los republicanos que históricamente así han nacido, ¿no? O sea, Donald Trump ha quitado muchas cosas que los demócratas impusieron durante pues, varias presidencias y ha causado mucho ruido. Uno, por ejemplo, que transvestis puedan entrar con los niños del kinder a decirles que si quieren pueden cambiar de sexo. No, ojo, no estamos en contra de la decisión de cada quien, al menos hablo por mí, pero que no se quiere imponer algo a chiquitines que no tienen la capacidad de razonar. Ahí está el asunto. Por ejemplo, has tocado un tema que, como todos los temas, pueden ser sometidos a discusión. El detalle está cuando alguna persona dice, esto no se discute. Tú eres malo si me pones a pensar lo que yo te estoy diciendo. Tú eres malo si estás analizando lo que tú estoy exponiendo. Allí, atención, hay una o varias banderas rojas que debemos de levantar. Sea cual sea, cualquier postura debe ser analizada, conversada, discernida. Y una línea muy delgada, ¿no? Aplica como en las casas, porque soy tu madre y ya no había manera de discutir. Imagínate. ¿No? Entonces, ese es el detalle, que mucho de la política, de la polarización, porque estamos en esa polarización de izquierdas, de los liberales, de los progresistas, mejor dicho, de los liberales no es lo mismo, los progresistas, porque incluso estamos tan progresistas que a los liberales les llamamos conservadores. ¿Okay? El mundo de izquierda, el mundo progresista, ha dicho que habrá que ayudar a los países menos afortunados y recibir personas refugiadas, personas en crisis, de lo que es el norte de África, pues recibirlos en Europa, de los países islámicos, recibirlos en Europa, como está sucediendo desde hace muchas décadas de nuestros pueblos de Latinoamérica que se van a Estados Unidos a migrar masivamente. Lo que hemos visto nosotros con mucho así antipatía, bastantes mexicanos es, ay, qué malo el Donald Trump que quiere deportar y está haciendo cosas feísimas con los migrantes. No estoy aquí ni a favor ni en contra, de ninguna forma los abusos. Si la persona tiene que ser tratada como persona, así se le deporte o se le regrese a su país, tiene que haber un trato humanitario. Pero finalmente... Sí.
Fíjate que ahorita que tocaste ese tema, voy a decir algo que a lo mejor no va a ser muy popular. A ver. Porque yo mismo tengo familia en Estados Unidos que se fue hace 40 años o wherever, o gentes conocidos, y que la típica foto de que lo logramos con su banderita americana y ya tienen la nacionalidad, y qué bueno porque han trabajado, pagan impuestos y etc. Sí. La gran mayoría vamos a pensar que son gente de bien, pero también hay gente que no es tan de bien y que llega a ser muchas trastadas por allá. Es como el símil de que tú recibas en tu casa a una persona que te dice, oye, ¿me permite estar en tu casa unos 2 meses? Oye, sí, vente con mucho gusto. Y un día tú regresas y ya está esa persona y otra persona y otra persona. Y también los tienes que mantener y les tienes que procurar los cuidados médicos. Y después hay 5 personas y hay 10 personas. Y entonces llega el momento en que tu capacidad de espacio, economía, mental y de todo, ya no puedes. ¿Por qué razón tendría un país que está recibiendo a toda la gente que va persiguiendo el sueño americano, que de americano ya no tiene nada, y es lo que está pasando en Europa, porque en sus países o en sus gobiernos no hacen lo que tienen que hacer? Es que, bueno, simplemente no se arregla nada con sí, bienvenido a mi casita, ok, pero ¿quién resuelve y quién paga? Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Entonces el detalle está en que los que migran no quieren trabajar o trabajan en cosas que rompen el orden social y entonces ahí se generan verdaderos problemas. Yo he conocido gente, migrantes, que lo que van es a luego tener hijos para que los mantenga el gobierno en Estados Unidos y les den sus tickets de comida y luego buscan su atención médica gratis. Entonces eso ya no es buscar un sueño, eso es buscar que te mantengan. Es correcto, es correcto. Y sabes que yo con estos ojos vi recientemente en los viajes que he hecho en Los Ángeles, en San Francisco y en muchos lugares que yo iba y pues todo estaba normal. Ahora vas y está lleno de gente viviendo en las calles, en casas de campaña, sí. Huele a orines, huele a marihuana. Ahí se meten, por ejemplo, en California, si entra alguien y se roba algo de un súper, un H-E-B, una farmacia Guadalajara de allá o algo, no le pueden decir nada porque las leyes están como protegiéndolos. Dicen que no hay que provocarlos. Que no hay que provocarlos, sí, exacto. Entonces, ese gobierno blando genera que la gente abusiva siga abusando. Claro. Se legalizó el uso recreativo de la droga, pero a menos de 10 años de haberse legalizado todo eso, hay una epidemia, porque es un problema de salud pública, una epidemia de adicciones a la droga. Nos echan la culpa a México por producirla, claro. El fentanilo y todo eso, pero ellos son los que le abren la puerta a ese veneno de forma legal. Ahora, es algo terrible, ¿no? Es algo terrible y siempre que sucede algo, ¡ay, se me fue la voz! Siempre que sucede algo, hay una parte y una contraparte. Las cosas solas, no. Cierto. Yo hace rato andaba vuelto loco buscando unos papeles y yo dije, a ver, tienen que estar por ahí. De hecho, Monty me dijo, relax, porque estaba yo como muy inquietito. Y réstale a Santa Inés. Y me dijo que le rezara a Santa Inés. Me dijo, tienes que ir a verla para darle las gracias. Le dije, ¿yo por qué? Si tú fuiste el que pidió. O sea, tú dijiste que abriste 3 veces el cajón y hasta que no estaban y apareció. Bueno, gracias Santa Inés. Gracias Santa Inés. No tenía el gusto, pero ya iremos a verla. Y ya para qué me interrumpes, ya ves que a mis años se nos olvidan las cosas. Gracias. No, pues estábamos diciendo pues de que el modo de gobierno blando provoca esto y toda cosa tiene una contraparte. Si yo voy a legalizar la droga, pues ¿qué pasa después? Si yo voy a abrir las puertas a una migración masiva, ¿qué pasa después? Todo tiene una contraparte, todo tiene un lado, y todo, ¿no? Tiene sus límites, ¿no? O sea, porque tú en tu casa no tienes por qué recibir a 20 gentes y luego a 30 y luego a 50. Es que en México decimos, ¿no? Échale más agua, más caldo a los frijoles. Donde comen 2, comen 3. Sí, pero no 50 y 100. Se convierte en un problema de salud pública incluso. Y el punto está en un asunto de cultura. Perdón si yo hablo de cultura, no me refiero a preparación intelectual, no me refiero a estudios académicos, folclórico. Me refiero a hábitos, a valores, a un imaginario, a un ideario de lo honorable, de lo honesto, de lo que tú puedes aplaudir y alabar. Porque los países desarrollados son desarrollados porque su trabajo les ha costado. Hace menos de 100 años, esos países estaban en la vil ruina, y perdón si me expreso así, saliendo de guerras mundiales, a Japón, Alemania, a Polonia, todo lo que es Europa Central. El mismo Inglaterra, Estados Unidos estaban en la depresión, en los años 20, 30 de Estados Unidos, era la depresión económica. Quedaron en ruinas y se pusieron de pie porque fueron ordenados, ¿sabes? Y así porque tenían una creencia y todo. Fíjate, por ejemplo, hablando un poquito de política que no queríamos, pero nos tiene que llevar, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, digan lo que digan, llegó a cambiar y a transformar a El Salvador, porque la famosa Mara Salvatrucha era un terror, no solamente para Salvador, sino para muchos países de Centroamérica, de Sudamérica y de vecinos.
Y entonces, no, pero que la mano dura y que los derechos humanos, y por estar defendiendo los derechos humanos, que por supuesto que todos tenemos derecho a ello, es que la gente que debería de estar dentro está fuera y viceversa. Y es que se ha confundido el buen gobierno con la blandura institucional. Blandura institucional entendida como permisivismo, como impunidad, blandura institucional como que cada quien haga lo que quiera, pero que no, y no pague las consecuencias de sus acciones. Eso es terrible. Claro, cada persona debe pagar las consecuencias de sus acciones si son adultos responsables. Es también un poco como el tema del comercio informal, que yo no tengo nada en contra de ellos y yo consumo mucho. Nada más publiqué unas enchiladas el día de ayer ahora con motivo del 15 de septiembre. Bueno, no presumamos que es informal, pero casi. Es una manera, no, no, porque les dan el permiso el municipio y se instalan solamente un día o dos y entonces se retiran. Pero hay mucho comercio informal que no paga impuestos y nosotros sí pagamos impuestos porque sí o sí te caen y luego a veces te sepa que no metemos en esos temas. Sí, el IVA simplemente el que paga uno. Pagamos IVA, pagamos ISR, pagamos tenencia del auto, predial de tu casa. El derecho de aeropuerto, el famoso TUA. O sea, así, ¿no? Y luego ahora que ya Aeroméxico y Delta dijo Trump que ya chiras pelas, que ya no existe la alianza por temas de una competición ilegal, entonces pues quién sabe, pero bueno, nos metimos un poquito en ese tema porque todo tiene que ver. Yo lo que creo es que el mundo está despertando, a lo mejor no de la manera correcta o sí, pero Francia, Alemania, Inglaterra y otros países, ahorita vamos a ver unos videitos cortos, están levantándose y esto está siendo un signo de alarma y de alerta. Tú, Monty, sabías, sí, a ver, sí. Fíjate, tú sabías que, por ejemplo, el gobierno de Francia, está comprobado, Macron, ya está preparando a todos sus hospitales para un tema de guerra como máximo para marzo del 2026. Sí, se está empezando a preparar. Hay una estrategia preventiva. No quiere decir que vaya a haber algo, pero está diciendo... pero ya se está empezando. Incluso hay quienes hablan que esto se puede extender en toda Europa. Por supuesto. Porque vamos a ver ahorita estas imágenes. Cosa que empiece en un lado para que, pues, como dice el dicho, cuando vea las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y sí, porque si no remojas tu barba, se te irrita la piel. Hoy me arreglé, por cierto, miren. Vamos a ver aquí el video de Inglaterra, Londres. A ver. Cientos de miles marchan contra la inmigración en Londres. Más de 100,000 personas protestaron tras una convocatoria del activista de extrema derecha, Tommy Robinson. La manifestación titulada Unir el Reino ha sido calificada como la más grande marcha de la libertad de expresión. Pero críticos la llaman el Festival del Odio de Robinson. Tommy Robinson es alguien, digamos, parecido a Kirk, pero él parece que más metido en temas de parlamento. Está más en los temas del parlamento, exactamente. Kirk era más activista fuera de las estructuras políticas, aunque escuchamos en el reporte de la BBC de sus alianzas políticas, porque pues es de las ideas compartidas con los republicanos. Fíjate que yo oí recientemente que Trump dijo en alguna entrevista o algo que para él el próximo presidente de Estados Unidos iba a ser Charlie Kirk. Él pensaba de Estados Unidos, sí. De Estados Unidos, porque le veía como talante para hacerlo, que obviamente ya no fue. Tengamos en cuenta esto interesante de lo que es el análisis de algunos, que dicen que la marcha de Reino Unido le llaman el Festival del Odio de Robinson, porque hoy día en el discurso público cualquier expresión de no estar de acuerdo con algo se interpreta como odio, y creo que eso es un déficit de nuestro lenguaje y de nuestra capacidad de análisis. Sí, porque el hecho que yo no pueda estar de acuerdo contigo en algo no quiere decir que yo te odie. Efectivamente. ¿No? Puede haber otras cosas, ¿no? Es que el odio es otra cosa. No hemos terminado. Aquí vamos viendo cómo cruza el puente Támesis y sigue. Estos son, se ve, yo no conozco esas calles, tú sí, Coñi, porque has viajado por todo el mundo, pero yo no sé. Pues no por todo el mundo, pero sí conozco como unos 27 países, más o menos. Como el monillo, así. Pero mira toda la gente de tu país, ahí, los Gran Bretañas. Sucede esta marcha en medio de un gran debate sobre el uso de la bandera como símbolo nacionalista. O sea, imagínate que la bandera de tu país sea identificada con una ideología de que por tener una bandera de tu país, tú eres de tal partido político o tú eres un fanático. Sí, no. Muy disparado, muy disparado. Está realmente, sí, como que esa escala de más, ¿no? Es como en México aquí en septiembre todo el mundo lleva la bandera en su carro y no por tener la bandera en tu carro eres un fanático de tu país. Fíjate que, por ejemplo, aquí hubo un partido político que utilizaba el verde, blanco y rojo en su eslogan de esto, el PRI. No sé si ya lo quitaron o no, porque como que había mucho debate.
Se les Debería pidió, debería, de porque hecho, la bandera es de todos, no de un grupo. se quedaron, me parece ser que con el color rojo y otros parecidos, digamos el rojo y el blanco, pero ya el verde no lo combinan. No Parecía pueden tener los tres. parecía más italiana que mexicana. Sí, ya ese partido político no puede usar todos los colores, creo que es solo una parte, aunque el escudo no lo cambiaron. Y me parece bien, porque así debe ser. Ahí va. Este debate, o sea, es un debate de desnacionalización de tu país. Imagínate que en tu país se pone el debate de que no uses tu bandera. O sea, Sí, hasta qué no. extremo se ha desnaturalizado la idea de vivimos en un país, algo nos da unidad, ¿no? Es que Por eso ofende a tantos inmigrantes, ¿no? ofende. O sea, si yo le dijera a los de Estados Unidos, el 4 de julio no pongan la bandera gringa porque ofende a mí, que soy un mexicano. Me ofende a mí Claro. ver tanto gringo. Sí, no, bueno, obviamente no. Pues, ¿en qué Obviamente país no. estás, güey? O sea, Además, hay que entender que los países son territorios y a ver, tú en tu casa decides, yo en mi casa decido. Cuando eres mi huésped, pues consensamos. Cuando soy tu huésped, consensamos, pero nadie tiene por qué imponerle nada a nadie, y menos a alguien que viene de Argelia o de algo. A ver, ¿dónde fue? ¿En Nepal o dónde fue en Nepal. Estuvo terrible, lo comentamos rápido porque creo que no conseguí un video de eso. A las autoridades de ese país se les ocurrió porque hubo denuncias de corrupción de parte de la gente en las redes sociales, de los hijos, los juniors, de algunos funcionarios. Sí. Y entonces Aquí dijeron, en México nunca pasa eso. nunca pasa, pero puede pasar. Y entonces resulta que dijeron, no, vamos a bloquearles todas las redes sociales para que vean que aquí mandamos nosotros. El país entero se levantó, sobre todo los jóvenes, y en 2 días se echaron para afuera al que estaba gobernando, huyendo en los helicópteros y todo. O sea, fíjate lo que sucede Quemaron cuando la gente mansiones, se todo. harta y dice, that's enough, ya basta. Sí, les quemaron sus mansiones a toda la clase política del país, a los altos mandos, a todas las instituciones. Los hicieron porque correr. se hartaron. Los Eso hicieron ahí correr. sí fue una revolución genuina. El pueblo se levantó en armas. Cuando la gente dice ya no, es ya no. Así es de que aguas, porque el mundo Sí. está calientito y se está contagiando. Hay por ahí un videíto donde vienen varios países de lo que está sucediendo de manera simultánea en Ajá. este momento. Y es que ese es el detalle, que lo que por años yo recuerdo haber estado, así como Goñi viajó por todo el mundo, yo estuve 6 años estudiando en España. Yo lo sé, y te tocó vivir también aquello como. Pero yo vi en España, con los debates de la Unión Europea y de todo el Parlamento de los países europeos, cómo iban entrando estas leyes de ocultar signos nacionales, signos religiosos, para crear un espacio común donde nadie sea superior que nadie. Oye, pero nunca me he sentido superior que nadie. O sea, yo digo, soy mexicano, no digo soy mejor que lo que es, el que es colombiano. O sea, pero en fin, se empezó este debate. Y ahorita están viendo las consecuencias, que ni siquiera puedes exhibir la bandera de tu país en tu país porque eres tachado de fanático. O una cruz si eres cristiano. O una cruz. Sí, entonces aquí la gente todos salieron a la calle con su bandera del país, pues para decir que son ingleses. Y dice aquí que a medida que la inmigración se convierte en el tema principal del tema político del Reino Unido, pues también de que... Ahora fíjate, Reino Unido, Londres, son muy tradicionales. Muy tradicionales. Muy tradicionales. Entonces, un país tradicional, ahí no ves que anden sombrereando ni nada, pero muy contrario a lo que acaba de pasar en Francia ayer. Hubo un enfrentamiento terrible entre personas, hay muertos, hay heridos, hay negocios saqueados, hay un montón de cosas, o sea, y todos están pegados. Es como hablar de Guanajuato. Y es que todo está pegado. Lo fuerte de aquí de Londres es que hubo 2 manifestaciones. Esa de un montonal de gente que vieron hace un momento a favor del país, a favor de la identidad nacional, y el choque del grupo pequeñito que decían que ellos eran racistas por defender su país. Claro. Y fíjate que aquí también hay que tener cuidado, Monte, porque ya sabes tú, le sabes mucho este tema de la IA, que de pronto exageran. Aquí esto es correcto porque se hablaba de 100,000 manifestantes. Pero hay videos que hablan de 2,5 millones, no es cierto, no fueron 2,5 millones, fueron 100,000. Pero así fueran 10, muchísimo. La gente está, claro, o sea, 100,000 personas le caben al Estadio Azteca, ¿no? No, y es que es muchísimo en un país en el que la gente no está acostumbrada a ese tipo de cosas. No lo hace. Y cuando empiezas a hacerlo, de por sí ya traen atorada la monarquía, ¿no? Porque pues, viven de chismes y de que si de Lady Di, que no sé quién. O sea, ahorita el tema es que cuando ya te afectan a ti en tu espacio, en tu metro cuadrado, en tu economía, en tu país y en tu seguridad, porque Monty, ¿cuántos atentados terroristas ha habido en Europa? Bastantes. Y todos bajo ese color de un terrorismo que es de fanatismo religioso o de odio racial. Pero de odio racial, como vimos hace poco en el metro de Nueva York o de Chicago, ¿dónde fue? Que una persona desvive a una ucraniana. A una ucraniana. Sí, o sea,
Terrible, terrible. Terrible, terrible. Ahora vamos a ver lo que está, la comparativa de manifestaciones de este mismo tipo que han sucedido en el mes de septiembre en Irlanda, Alemania, Francia, Polonia, Australia, Austria y España. También manifestándose Rapidito, pero por la ahí está, migración la masiva. gente está saliendo. Y ya lo que me llama la atención es que, esto también ya lo verifiqué, en varias de las manifestaciones, me parece que fue en Francia, la gente gritaba, ¿no? Pero mucha decía, Francia es cristiana, no musulmana. Francia es cristiana, no, entonces ya hay entre la gente que está y la que no, es como decir, tú eres blanco y yo negro y tú rico y yo pobre. Eso es muy delicado porque la línea es muy delgada. Basta que alguien dé un bofetón para que entonces se sigan todos los demás. Hay que saber que allí, ya que están las cosas en la calle, las emociones se encienden y la violencia está inminente. Es inminente porque la pasión, todo el ardor está a flor de piel. Lo que yo lamento mucho es cómo se ha como fusionado injustamente que tú tengas una religión con si eres progresista o si eres dictador, si eres totalitarista, si eres racista, cuando la religión es un terreno, debe ser un terreno de mucha libertad personal. O sea, es muy triste esto, que digan que porque defiendes tal razón política o social, eres un fanático religioso. Pienso que eso le quita carga al debate. De hecho, en los últimos años, no sé, 5 o cuántos desde la pandemia, todo el tema, bueno, Israel siempre ha estado metido en temas ahí con toda aquella región, pero decían que no estoy totalmente seguro, pero que hubo algo ya en Polonia, que pertenece a la OTAN, y que están las cosas como muy calientitas, y de hecho Donald Trump llegó ayer a Reino Unido. Fue allá y ¿Sí? No creo que nada más a tomarse una foto ahí con los reyes, van a sentarse, van a platicar, van a medir qué es lo que está pasando, porque dicen quienes saben de estas cosas que no hay que quitar de vista ni a Rusia, ni a China, ni a toda Europa. Y es que, ¿qué pasa? ¿Por qué se han fortalecido Rusia y China? Porque ellos mantienen, digamos así, su casa limpia. Perdón si lo digo de esa forma. Sí, pero sí lo han Ellos hecho. tienen una política migratoria férrea y estricta. Cero. Impecable. Cero tolerancia. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, esto es la historia del codependiente. Si nuestros pueblos, para una familia de nuestros pueblos, tiene que verse en la triste y penosa necesidad de salir a trabajar fuera de nuestro país, es porque nuestro país no está bien, tenemos que arreglar lo que pasa en nuestro país. Claro. No podemos depender de otras instancias. El sueño de ir a Estados Unidos a trabajar. Yo he visto, tengo familia que viven allá, migrados, que trabajan, tienen papeles o permiso para trabajar allá, y realmente es una vida de esclavitud, no es una vida de alegría, ni de holgura, ni de felicidad, es una vida de purgatorio. De sueño americano no tiene nada, porque obviamente de pronto pues suben una troca y una casa y todo, pero todo lo deben a 30 años, y además son unas jornadas de trabajo impresionantes. Y antes el sueño americano para mí era ir a Disney. Cuando llegué a Disney dije, qué bonito y tal, y mira que conozco casi todo Estados Unidos, porque fui a muchos lugares de Estados Unidos, y la verdad nunca sentí que me llamara la atención como para vivir ahí. Y yo respeto ese país y respeto las leyes y lo que hacen, porque tú cruzas y no tiras el chicle, no avientas la bachicha, te portas como debes de portarte y nomás regresas y vuelves a hacer lo mismo. O sea, como que sí hay mucha permisibilidad en nuestros países y de pronto llega alguien como Bukele y que mete orden. A mí, la verdad, Bukele me cae bien con todo lo que digan, porque El Salvador es otro. Yo no sé si es verdad o no todo lo que dicen, pero es otro. Hemos confundido la fuerza de las instituciones con la violencia institucional que hubo y ha habido en algunos casos de algunos lugares. O sea, simplemente Singapur, por ejemplo, por un ejemplo, en Singapur está prohibido masticar chicle, ¿sabías eso? No, lo bueno es que a mí no me multarían, a mí no me gusta el chicle. Ok, pero te dan la lista cuando vas a entrar a Singapur, me lo dijo una persona que viajó a ese país, que si tú tienes chicle, te dan azotes en la vía pública, en la plaza. Y es la manera de corrección social que hay. O sea, no te multan, no te mandan a la calle, pero te dan tus azotes y aprendes porque aprendes. No, pues cómo no. Entonces. Unos cuerazos por andar haciendo bombas en la calle. Y tú puedes decir, güey, ¿qué tiene de malo el chicle? Que en todo un país esté prohibido el chicle. ¿Por qué?
Pues porque es mugre. El chicle deja una mugre bien difícil de quitar. Dígamelo a mí en la iglesia que nuestro conserje se la pasa quitando chicles del piso y de las bancas. Las bancas pegadas, somos bien cochinos. Es de un veras. hábito asqueroso el chicle. Claro, si por lo vas eso a consumir, ser responsable, pero como la mayoría de la gente no se hace responsable ni de sus babas pegadas en el chicle, entonces, no, qué horror. ¿qué pasa? Ese país tiene fuerza institucional, te dice, aquí el chicle está prohibido y si no obedeces, pues va a haber un correctivo, va a haber una sanción, pero ¿qué pasa? Llegas y es un país limpio, es un país ordenado. Ay, me quiero venir a vivir aquí, ok, pero ¿qué pasa? No quiero cumplir las reglas. No. Fíjate que algunos youtubers famosones, no voy a decir los nombres, fueron a algunos países donde estaba totalmente prohibido el tema de la atracción al mismo sexo y etcétera, y se les hizo fácil por quedar bien con sus seguidores, empezar a hablar de que no y que los derechos humanos, a la cárcel. A la cárcel y multa, y uno tardó 5 años. Y cuando regresó dijo, no vuelvo a hablar de cosas que no me correspondan, porque gracias a Dios vivo o puedo ir a lugares donde esto y muchas otras cosas más, la eutanasia, el aborto, la vida, o sea, hay reglas, punto. Que unas son muy radicales, como puede ser en Irán y estos lugares, pues obviamente que no estamos de acuerdo, pero pues entonces no vayas allá. Ese es el detalle, Goñi. O sea, si tú tienes si a ti te gusta masticar chicle y no puedes vivir sin el chicle, no vayas a Singapur, punto, fin de la historia. Pero tú llegas a Singapur y puedes decir, es que por mi costumbre étnica, nacional, por mi religión, tengo que masticar 3 chicles al día. Pues órale, pues te van a decir, qué bonito, te honro, te acepto, pero sabes que no es tu país este país, porque ya el chicle no. Te van a cuerear por andar mascando chicle, pues como que tampoco. ¿no? Entonces, a mí me encanta hablar del chicle en Singapur porque esto es como un tema muy inofensivo y neutro, pero aplica para todo. Pues imagínate, es por chicle, imagínate otras cosas que hacemos acá. Oye, hay otros videos, ¿no? Sí, bueno, el video que sigue es el de esta chica Díaz Vázquez, que habla de lo que está sucediendo en Francia. Me interesa que pongamos ese. Play. ¿Francia se está preparando para una guerra? Sí, hace algunos días se filtró una carta del gobierno francés que ha causado mucha preocupación. Se les pide a los hospitales franceses que se preparen para recibir a soldados heridos y se da una fecha precisa, marzo de 2026. Se habla de un conflicto militar a gran escala, donde Francia actuaría como retaguardia en Europa, acogiendo a cientos de miles de soldados franceses y extranjeros heridos. También se está considerando crear centros médicos cerca de puertos y aeropuertos para evacuar a los heridos a sus países de origen. Pero medidas como esta no se están tomando solamente en Francia. En Alemania, el gobierno del canciller democristiano Friedrich Merz anunció la implementación del servicio militar. En un primer momento sería voluntario, pero de no alcanzar un número suficiente de conscriptos pasaría a ser obligatorio. Sin duda, Europa se está preparando y la pregunta ahora es, ¿estamos o no frente a una nueva fase del conflicto global? Ahí se los dejo. Ella es Mariana Díaz Vázquez en Facebook. Gracias, Goñi, por encontrar este video que es tan interesante acerca de estos pronósticos y cosas que están sucediendo. Fíjate que yo busco videos de personas serias, ¿no? Primero veo bien las cuentas y quiénes son, porque hay muchas cosas que son totalmente mentira. Una persona me mandó un WhatsApp y dice, acabo de ver una nota de cómo en la semana Rusia envió drones a sobrevolar en Polonia y que el grupo de la OTAN va a apoyar a Polonia. Ojo, esto quiere decir que también a lo mejor por eso Trump está por aquellos lares. Y me está diciendo una persona que es de Suiza que las indicaciones que tiene su familia en Suiza son de tener su documentación lista y a la mano por cualquier circunstancia y que en aquel lugar las casas o las colonias tienen una especie de búnker para poder almacenarse y les están pidiendo que estén preparados con víveres. Obviamente lo que menos pretendemos, Montillo, es asustar a la gente. No. Simplemente es mostrar lo que en el mundo está pasando. Ojalá que sea más exageración, pero lo que pasó con Kirk y que sigue pasando en muchos lugares es una realidad. Y que estamos polarizados también es una realidad y que de nosotros depende despolarizarnos o no engancharnos tanto con ello. Y sobre todo el punto de revisar, yo pienso, revisar mucho las cosas, las frases, los dichos que muchas veces encontramos en titulares y declaraciones. Revisar nuestras propias posturas o alineaciones políticas, sean las que sean, revisarlas desde la razón, revisarlas desde la fe, desde la propia conciencia, desde tus valores y tu identidad. Si ustedes se preguntan por qué estos dos amigos católicos han hablado de Charlie Kirk, pues porque es una persona que fue
objetiva en sus análisis, creía en lo que él decía, pero no lo decía por voluntad, sino por un análisis, por un pensamiento que incluso lo hacía estar como pensar fuera de la olla, ¿cómo se dice? Fuera de la caja. Sí, fíjate que ahorita quiero decir algo para que no se me olvide, creo que también hay un video acerca de eso. Charlie Kirk es evangélico, era evangélico, ¿no? Sí. Además, sus servicios funerarios y todo fue así a lo grande, de verdad, como yo veía las patrullas y todo lo que estaba pasando como si fuera JFK, ¿no? John F. Kennedy, cuando pasó aquello tan desafortunado. Y entonces, pues en Estados Unidos la gran mayoría son evangélicos, son cristianos evangélicos, aunque sí hay catolicismo. Y él en algún momento, hace no mucho, habló acerca de la Virgen María, cosa que es un tema totalmente vedado para los cristianos. Tabú completo. Le tienen un encono a la Virgen María que no sé por qué, porque yo, por ejemplo, a mi mamá, yo no permitiría que nadie hablara de ella, ¿sabes? Y no en mi presencia. Pero bueno, hay un video en el que él habla de la Virgen. Vamos a ponerlo porque vale la pena escuchar. Ahí va. But let me first say, I think we as Protestant evangelicals under-venerate Mary. She was very important. She was a vessel for our Lord and Savior. I think that we as evangelicals and Protestants, we've overcorrected. We don't talk about Mary enough. We don't venerate her enough. Mary was clearly important to early Christians. There's something there. In fact, I believe one of the ways that we fix toxic feminism in America is Mary is the solution. Have more young ladies be pious, be reverent, be full of faith, slow to anger, slow to words at times. Mary is a phenomenal example, and I think a counter to so much of the toxicity of feminism in the modern era. Monty, ¿nos puedes hacer un resumen de lo que dijo para quienes no lo pueden? Sí, por supuesto. Lo que dice Charlie Kirk es que los evangélicos cristianos evangélicos han sobrecorregido el tema de la Virgen María diciendo, pues, entre líneas, yo les puedo comentar, quizás ustedes también lo saben, que nos llaman de idólatras a los católicos, de fanáticos, por tener en un lugar de gran honor a la Virgen María. Charlie Kirk dijo que no hemos hablado de ella lo suficiente, ni la hemos venerado lo suficiente, y que en mucho de lo que ella representa ayudaría a equilibrar el feminismo, alejándonos de la postura del feminismo tóxico. Y cita algunas palabras, aunque no menciona explícitamente el libro bíblico, de un libro sapiencial, me parece que es el Eclesiastés, y algunas también de la carta del apóstol San Pablo, no recuerdo si es a los Gálatas o a los Corintios, que dice que la mujer debe ser prudente, debe ser piadosa, decorosa, y al momento de hablar, no hablar deprisa, o sea, no ser como, ¿cómo se dice? Cuando una persona habla así impulsivamente, que no sean impulsivas para hablar, que sean serenas, que sean como María, en principio, porque ella encarnó todo esto. Obviamente hablamos de prudencia y amor, no de querer callar a las mujeres o con todas las conquistas que han tenido. Por supuesto que no, porque volvemos a lo mismo, cada quien puede interpretar lo que quiera, pero yo de verdad siempre he pensado que ¿por qué el encono con la Virgen María? O sea, porque hay unos que de verdad, o sea, las imágenes y las rompen y las queman. A María no la toca nadie, vaya, es una imagen, es una foto, es algo, pero es el hecho. Si alguien entra a mi casa y rompe el cuadro de mi mamá, pues se va a meter en problemas conmigo, ¿no? Claro. O con tu mamá o algo, o sea, y no soy idólatra, simplemente la respeto y la tengo en el lugar que corresponde, pero la verdad es que sí vivimos muy polarizados, ojalá que esto no escale todavía más, pero tristemente parece que sí, y pues hay que estar preparados, pues como Monty, a través de la oración, de estar en paz, de no hacerle daño a nadie. ¿Qué nos recomendarías tú, Monty, en estos momentos de pesadumbre? No hay que casarnos con todo y no hay que consumir todas las notas porque nos alteran, pero tampoco hay que estar tan ajenos para saber un poquito más o menos qué es lo que está pasando. Yo creo que es importante medir la temperatura de las emociones para que eso no nos impida ver o analizar las cosas con sabiduría. Tal vez un tema nos incomoda, nos enardece, nos afecta, nos indigna, pero eso necesita un tiempo para que baje ese ánimo y empecemos a pensar las cosas. No todo momento en el cual yo te invite a pensar lo que tú haces es una agresión. Es más, no es una agresión decir, piensa esto, ponlo bajo examen, discutamos o conversemos el tema. No significa que si yo no estoy de acuerdo contigo, no significa que yo te odio, no significa que te deseo hacer el mal. Que podamos tener un poquito la piel un poco más gruesa, no estar tan hipersensibles y estar abiertos a escuchar y dialogar y evaluar las cosas. Yo pienso que es por ahí.
Sí, y también no quitar de vista que sí existen personas que son malas, que sí existen personas tóxicas y que sí existen personas que están buscando siempre el pleito y problemas. Hay que saber pintar distancia de ellos, pero como dice Monty, no satanizar todo. O sea, vamos a tratar de Exacto. ponernos de acuerdo. El tema de la migración, cómo resolverlo, qué tenemos que hacer, que cada quien haga la parte que toca. Sí. Porque es como decir, oye, yo tengo 7 hijos, pues que se vayan 4 con la tía María y entonces aquí, allá que los mantengan, nosotros quedamos más a gusto. Pues no, cada uno que se haga responsable de su metro cuadrado. Temas complejos, migración, las adicciones al consumo y producción de drogas, la venta y portar armas, De manera tan los derechos sencilla. humanos, o sea, todos los temas importantes merecen posturas que no sean de choque y que no sean emocionales, que intentemos respirar 100 veces, las veces que sean, hasta calmarnos y poder ver los datos fríos con orden y sobre todo viendo cómo unir y cómo armonizar las cosas. No confundir, por otra parte, la fuerza de las instituciones con una agresión. La ley y el derecho nunca son una agresión. Si un país tiene un marco de ley, debe ser respetado. Además que las guerras está mucho más que demostrado y está documentado que pues no funcionan. En algunos momentos tienen alguna razón, pero escalan tanto y ahora con tanta tecnología, pues imagínense lo que nos esperaría. Yo siempre he creído, lo sigo sosteniendo, que el tema del mundo a través de las guerras, más que una preocupación por las armas, deberíamos de aplicarnos en las almas. Así es. Qué bonita frase y con eso creo que podemos despedirnos, Goñi. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Despídete. Agradecemos a todos los que se han unido a esta transmisión de Monty y Goñi. Perdón si me adueño del canal de YouTube, que es donde estamos transmitiendo todo. Que se suscriban. Suscríbanse a través de Padre Monty Oficial a este espacio de Monty y Goñi y sigan nuestras cuentas. Monty.Goñi en Instagram, a Gustavo Goñi Oficial, Gustavo Goñi Podcast. ¿No? ¿Cuál es tu cuenta? Bueno, es que es Gustavo Goñi Motivador, así me conoce todo el mundo, y el podcast es Gustavo Goñi Podcast, pero sobre todo ya me di cuenta que si tú pones en YouTube Monty Goñi, te lleva directo al podcast y lo puedes ver, y ayúdenos, porque la verdad es que necesitamos que nos le pongan me gusta, que hagan un comentario, así funcionan las redes sociales. No es que Monty y yo necesitemos ese apapacho, se siente padre, pero no es por eso, y es sobre todo que si usted cree que este episodio le puede servir a alguien, compártaselo a través de las redes o de algo, porque el debate es lo que nos ayuda a nosotros a poder entender un poco más las cosas. Por supuesto, tus comentarios nos van a ayudar para saber si este tema u otros son de tu interés y para ayudar a ti. Y gracias por acompañarnos en este momento. Y recuerden que entre el cielo y el suelo, afortunadamente, siempre, siempre, siempre está Dios. Hasta pronto. Nos vemos la próxima.